se convierte en uno de los testimonios más importantes para la fiscalía para acusar a Santiago Uribe. El juez se dedica, como una buena parte de esta sentencia, más de 30 páginas, a hablar sobre la enfermedad de Eunicio Pineda, y parte justamente de estas enfermedades estarían derivadas de lo que él sufrió cuando fue víctima, según su relato, de los paramilitares, ¿no? Médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal examinaron a Pineda Luján y determinaron que padece de, comillas, estrés postraumático con síntomas psicóticos, cierro comillas. Una parte o el análisis del peritazgo de medicina legal que decía que Eunicio Pineda sí podía ser testigo, pues tenía mucho más peso porque era un peritazgo, digamos, mucho más científico, con una revisión directa, un análisis directo del paciente y no solo de sus historias clínicas. Que hay que decir que la fiscalía apeló, ¿no? Esto quiere decir que va a haber otra instancia que va a valorar todas las pruebas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, y este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy estoy con Jaime Flores, periodista de investigaciones de Vorágine. Jaime, ¿cómo estás? Hola José, un saludo también a todas las personas que se conectan a Contracorriente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de justamente un reportaje de Jaime titulado La polémica sobre la esquizofrenia de un testigo clave en el caso de Santiago Uribe. Pese a su enfermedad mental, un juez avaló la condición de testigo de un campesino que señala al hermano del expresidente como jefe de los 12 apóstoles. Sin embargo, al final el juez no le creyó. Pero primero, pues les queremos recordar que Vorágine es un medio de comunicación independiente que hace investigaciones sobre la vulneración de derechos humanos y corrupción, y los invitamos a que se suscriban a este canal y a que nos sigan en todas nuestras redes. En Instagram y en Twitter estamos como @vorágineco. Vamos a proceder a leer pues algunos pequeños fragmentos de esta investigación, de este reportaje que se da pues después de la coyuntura de que un juez declarara inocente al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí pues vamos a leer algunos párrafos sobre este artículo que pueden encontrar en la página de Vorágine, y quisiera mostrarles como siempre primero la ilustración de Angie Pic, una de nuestras ilustradoras y jefe de diseño de Vorágine. Entonces vamos a leer algunos apartes, Jaime, de este texto que lo vamos a comentar enseguida. Bueno, entonces comenzamos. Eunicio Pineda Luján llevaba una vida sencilla de campesino hasta que un día de 1994, mientras limpiaba los tubos del desagüe de una marranera, escuchó por accidente que lo querían matar. Según su relato, Álvaro Vázquez, el dueño de la finca donde trabajaba, alias Rodrigo, un jefe paramilitar, y Santiago Uribe, dueño de la finca vecina y hermano del expresidente Álvaro Uribe, conversaban dentro del establo de los cerdos sobre la necesidad de asesinarlo. Desde ese momento no ha parado de huir, y en medio de esa huida, según le ha dicho a la fiscalía en varias declaraciones, ha padecido torturas, como que le arrancaran los dientes con un alicate, persecuciones y un exilio. Pero sobre todo ha cargado con el peso de una enfermedad mental que los médicos no han terminado de diagnosticar, que ha sido catalogada como estrés postraumático y también como un trastorno psicótico o esquizofrenia. Hace casi 15 años, cuando Pineda Luján decidió contar su relato a la justicia, sus padecimientos mentales salieron de la esfera privada, de las conversaciones con los médicos y de las discusiones familiares, y se convirtieron en un debate judicial determinante para establecer la historia de la creación de los 12 apóstoles y también para definir el destino de Santiago Uribe. Pineda Luján se convirtió en uno de los testigos principales contra el hermano del expresidente, a quien este campesino señala como el jefe del grupo paramilitar al que se le atribuyen más de 500 asesinatos. La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, ha invertido esfuerzos en desacreditar su testimonio, al que cataloga de fantasioso, incoherente y derivado de su enfermedad. Los padecimientos mentales de Pineda Luján se convirtieron en un asunto tan importante en este juicio que el juez Jaime Herrera Niño les dedicó un capítulo completo en su sentencia proferida esta semana, en la que, por imprecisiones de la Fiscalía y dudas sobre las pruebas, absolvió a Santiago Uribe. El juez se extendió en el análisis de la vida del testigo y hasta reflexionó sobre sus traumas y su memoria. Bueno, acá sigue pues otro apartado del cual leeremos también un fragmento, el relato del campesino.
Entre 1993 y 1994, Eunicio Pineda Luján trabajó en la finca El Buen Suceso en Yarumal, Antioquia, propiedad de Álvaro Vázquez, donde se dedicaba a ordeñar vacas y alimentar cerdos. De vez en cuando, por orden de su patrón, tenía que pasar a La Carolina, la finca vecina, propiedad de Santiago Uribe, para, abro comillas, darle una vuelta al ganado, cierro comillas. Fue en esas labores cuando empezó a notar cosas extrañas. Pineda dijo que vio hombres con armas largas y cortas en las dos fincas y a Álvaro Vázquez reuniéndose con gente rara, a quienes les escuchaba instrucciones como que debían pintar las paredes con letreros alusivos a los paramilitares. También dijo que vio cuando Sabe entregó armas a los hombres que circulaban en esas fincas y que el ganadero se comunicaba con un radio como, abro comillas, los que usa la policía, cierro comillas. Según la fiscalía, esos hombres armados que se movían por esos predios de Yarumal eran los integrantes de los 12 Apóstoles, grupo que, entre otras cosas, se dedicaba a la mal llamada limpieza social. La permanencia de Pineda Luján en la finca El Buen Suceso empezó a hacerse insostenible cuando alias Rodrigo trató de incorporarlo al grupo criminal. Le ofrecieron dinero y le entregaron un arma, pero según su relato se rehusó y le contestó que él no era capaz de matar a nadie. Luego el mismo Rodrigo lo obligó a presenciar el asesinato de un hombre al que conocían como Gavilán. Su resistencia a integrar el grupo molestó a los patrones. Entonces ocurrió el episodio que causó su huida. Dijo que en la marranera de la finca El Buen Suceso escuchó que Santiago Uribe, Álvaro Vázquez y alias Rodrigo hablaban de asesinarlo porque sabía mucho. Entonces se fue a Medellín para hacer la denuncia de lo que había visto en la Cuarta Brigada del Ejército. Vamos a parar ahí y un poco quisiera, pues antes de que continuemos con la explicación también de parte de Jaime de lo que encontró, de cuáles son los hallazgos principales, y es que esta historia se deriva de la sentencia, ¿no? Esto lo encontró Jaime en la sentencia, que hay que decir que la fiscalía apeló, ¿no? Esto quiere decir que va a haber otra instancia que va a valorar todas las pruebas en este suceso. Antes de preguntarle, Jaime, por los hallazgos y sobre todo por el debate jurídico que se dio alrededor de la enfermedad mental de esta persona, les queremos recordar que Vorágine es un medio de comunicación independiente que hace investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos y corrupción y que estamos muy próximos a completar el presupuesto del año 2025. Pero para ello, para poder subventar todas estas investigaciones, abrimos una VAQI que tiene una meta de 30 millones de pesos, dinero con el cual nosotros pagamos viajes, estadías para hacer reportería, para viajar por el país y hacer periodismo de investigación. En 4 años hemos hecho más o menos 600 investigaciones. Este año pues han pasado cosas muy buenas, otras no tantas. Por ejemplo, este año recibimos la amenaza de un periodista, una situación muy dura para la cual no estábamos preparados, pero también pasaron cosas, obtuvimos 2 premios de la Sociedad Interamericana de Prensa, viajamos por el país de punta a punta, buscando información, hicimos un cubrimiento muy juicioso, por ejemplo, del caso de Chiquita Brands, que tal vez es uno de los juicios más importantes del conflicto colombiano. Aquí en la descripción de este video les vamos a dejar el link de la VAQI. Ya muchas personas en el primer día que abrimos la VAQI, unas 40 personas hicieron su donación. Es muy fácil hacer la donación, es para completar el presupuesto del año entrante y además pues pueden hacer donaciones desde 10,000 pesos en adelante. Quería preguntarte inicialmente por lo que tiene que ver con el debate jurídico alrededor de la esquizofrenia de una persona. ¿Qué fue lo que encontraste exactamente y qué tanto influyó eso en determinar si esta persona, si ese testimonio de una persona a la cual tacharon de esquizofrénica fue tomado en cuenta en el juicio? Bueno, José, pues el caso de Eunicio Pineda es realmente interesante, ¿no? Como es tal vez uno de los apartes que más llama la atención en la sentencia en la que finalmente el juez Jaime Herrera absolvió a Santiago Uribe, porque el juez se dedica como una buena parte de esta sentencia, más de 30 páginas, a hablar sobre la enfermedad de Eunicio Pineda y a tratar de, digamos, de concluir si él es un testigo apto, si su testimonio debe ser tenido en cuenta o no en este juicio. Y esto por cuenta de que Eunicio Pineda es una persona que sufre enfermedades mentales, de hecho graves,
según las historias clínicas, pues a este proceso judicial. Y parte justamente de estas enfermedades estarían derivadas de lo que él sufrió cuando fue víctima, según su relato, de los paramilitares, ¿no? Justamente en este contexto en el que él vivía y trabajaba en una finca en Yarumal, vecina a la finca propiedad de Santiago Uribe. Entonces, digamos que el juez lo que hace es, después de analizar de la historia clínica del paciente, después de analizar el peritazgo forense, medicina legal, y también de contrastarlo con, digamos, en los conceptos médicos que allegó la defensa de Santiago Uribe para desacreditar al testigo, él concluye que, digamos, que al testigo hay que tenerlo en cuenta, porque para la época en la que él dice haber visto esto, haber visto los hombres armados en los predios de Yarumal durante la conformación de los 12 apóstoles, pues él estaba, digamos, en sus cabales, por decirlo de alguna manera. Y también lo estaba en el momento en el que ha dado las declaraciones a la fiscalía. Pero esto no deja de ser muy polémico, porque, por ejemplo, la defensa de Santiago Uribe ha dicho que como parte de la esquizofrenia que ellos dicen que tiene Eunicio Pineda, aunque otros médicos la catalogan como estrés postraumático con síntomas psicóticos, como parte de esta enfermedad, Eunicio podría haber alucinado y haber visto a estos hombres armados y haber tenido todo este delirio de persecución, que es lo que él finalmente termina contando en el juicio, y que pues se convierte en uno de los testimonios más importantes para la fiscalía para acusar a Santiago Uribe. Entonces, finalmente el juez, luego de divagar mucho sobre la enfermedad, sobre incluso los recuerdos y cómo pudiera estar afectada la memoria del testigo, dice que hay que aceptar su testimonio y tratarlo como al de un testigo común y corriente. Y luego ya cuando le da el trato como de ese testigo común y corriente, es que termina descartando, por unas supuestas inconsistencias en su relato, termina no creyéndole pues a las acusaciones que le hizo Santiago Uribe. Sí, hay una parte del texto de Jaime que dice lo siguiente: en 2015, médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal examinaron a Pineda Luján y determinaron que padece de, comillas, estrés postraumático con síntomas psicóticos, cierro comillas. Según el dictamen, la persecución y la tortura le causaron un sentimiento de constante riesgo. El campesino vivía con miedo de que lo encontraran y lo mataran. Esas emociones empeoraron cuando un día, trabajando en una finca, se lesionó una pierna de un machetazo. Las historias clínicas muestran que ese accidente le causó daños psicológicos, pues consideraba que ya no podría sostener a su familia y que no podría huir de quienes lo perseguían. Pese a que reconocieron la gravedad de sus padecimientos, los peritos de medicina legal concluyeron que esos trastornos no invalidan su testimonio en el caso de Santiago Uribe, pues el testigo conservaba la orientación y el contacto con la realidad. Entonces ahí vemos un debate muy interesante, ¿no? Sobre lo que implica pues el testimonio de una persona que sufre toda esta persecución, esta huida, pero que al mismo tiempo tiene que ser valorada por no solamente peritos de medicina legal, sino que me imagino que la defensa de Santiago Uribe también obviamente lo hizo valorar por otros expertos, ¿no? Hay una valoración ahí, Jaime, por parte de la defensa de algún experto, y qué concluyeron ellos. Pues obviamente, digamos, en el afán y con la intención de descartar el testimonio de Eunicio Pineda, la defensa de Santiago Uribe presentó un concepto médico que de hecho se lo contrataron a uno, pues a un médico, a un psiquiatra forense, pues muy importante, porque dirigió durante varios años el Instituto de Medicina Legal. Entonces la defensa contrata a este médico que analiza las historias clínicas de Eunicio Pineda, y a partir de analizar pues esas historias, dice que es que concluye el que tiene esquizofrenia. Y ahí es donde entran como a cuestionar mucho pues todo el relato del testigo, partiendo de que pues esa enfermedad supuestamente lo desconectaba de la realidad. Sin embargo, el juez al final no le da tanto peso a este concepto, porque era simplemente un concepto médico. Mientras que
lo que leyó ahorita José, que es, digamos, una parte o el análisis del peritazgo de medicina legal, que decía que Eunicio Pineda sí podía ser testigo, pues tenía mucho más peso porque era un peritazgo, digamos, mucho más científico, con una revisión directa, un análisis directo del paciente y no solo de sus historias clínicas. Entonces, como que parte de la controversia durante este juicio era ver qué pesaba más, si el análisis que había hecho, digamos, el médico contratado por la defensa de Santiago Uribe, o si tenía más peso, digamos, científico, las valoraciones hechas por los forenses de medicina legal. Así es. Bueno, vamos a leer algunos comentarios de los lectores a esta nota. El primero dice, a ver, medicina legal dice que sí, fin de la discusión. Dice el primero que esto es precisamente uno de los temas que está abordando Jaime en este momento. Dice el siguiente comentario, pues conocí a alguien con esquizofrenia que era profesor universitario, así que no valgan el testimonio, hace notar que la justicia se manipula a favor de unos pocos. Bueno, yo creo que acá hay ya, digamos, un tema de fondo que ahorita vamos a hablar también del procedimiento, ¿no? De qué instancia estamos, etcétera. Dice este comentario, la triste realidad es que no fue el único que quedó con delirio de persecución después de verse amenazado en esa época y por los mismos sicarios. Muchas gracias, asesinos, HP, bueno, por quitarnos la tranquilidad en la que vivo. Y bueno, voy a dejar de leer este comentario, ya trae palabras de grueso calibre, pero bueno, básicamente también es importante también como entender, Jaime, ¿no? En qué estamos, porque claro, hay una noticia que se dio la semana pasada, absuelven a Santiago Uribe, pero también quedan pues algunos interrogantes, igual es un fallo de un juez, ¿no? Es el fallo de un juez, se supone que dicta una sentencia que es absolutoria, pero también la fiscalía apela y eso nos pone, digamos, en un escenario también complejo y que nos indica que esto no se ha terminado. Sí, así es. Tanto, digamos que los representantes de las víctimas de los 12 apóstoles como la fiscalía anunciaron que apelaban la decisión. Entonces, pues esto irá a una segunda instancia, que pues en este caso sería el Tribunal Superior de Antioquia. Y pues ahí es donde se tendrá que definir finalmente si este fallo queda en firme o no. Digamos que de entrada ha habido varios cuestionamientos como en la prensa o incluso en personas que han seguido muy de cerca el caso sobre la sentencia del juez Niño, del juez Herrera Niño, y parte de lo que dicen es que el juez no tuvo en cuenta todos los testimonios que presentaron en este juicio. Y también otra cosa que se le cuestiona es la forma en cómo descartó lo que dijeron algunos testigos, entre esos Eunicio Pineda, porque digamos que el juez lo que contrasta los testimonios más importantes para la fiscalía, como el del mayor Juan Carlos Meneses, el de Eunicio Pineda, el de otro policía que también era operativo en Yarumal en esa época, y dice que porque no coinciden totalmente, digamos, en el lugar donde se narran ciertos hechos o en la fecha precisa, digamos que le da mucho valor a esas contradicciones para descartar y decir que entonces no se puede creer en esos testimonios. Entonces también se le cuestiona que pues son hechos de más de 30 años y que pues no debía haber hecho valoraciones más de fondo y no solo haberse quedado en esos detalles. Entonces digamos que ahí está abierto el debate y pues quedará para la revisión de segunda instancia y hasta de una tercera instancia, porque también en estos casos que suelen ser tan importantes, tan mediáticos y tan decisivos para la historia del país, es muy probable que pase lo que pase en una segunda instancia, esto llegue a casación de la Corte Suprema de Justicia también. Claro, claro, sí, es un juicio muy importante, pues no solamente por lo que implica ser el hermano del expresidente Álvaro Uribe, sino también pues por las investigaciones alrededor de los procesos del paramilitarismo en Antioquia, ¿no? El grupo de los 12 apóstoles, las víctimas, los muertos que quedaron de esos grupos paramilitares, y pues esto todavía tendrá varios años en los que sabremos una decisión final.
pues los queremos invitar a que lean el reportaje completo de Jaime Flores en www.voragine.co. Los invitamos también a que compartan este video, a que se suscriban a nuestro canal, con eso nos ayuda muchísimo, a que nos sigan en todas nuestras redes, en Instagram y en Twitter estamos como @voragineco, y también les vamos a dejar aquí en la descripción de este video, les vamos a dejar el link de la Vaki que abrimos para completar nuestro presupuesto 2025, es súper fácil, desde 10,000 pesos en adelante pueden donar, y nos veremos en un próximo episodio de Contracorriente. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, José, y a todas las personas que se conectan. Bueno, nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao, chao.